Bueno, eh, estamos por fin en el epígrafe 3 de la introducción de Ser y Tiempo, al que llamamos primacía, bueno, que se llama primacía ontológica de la pregunta por el ser. Bien, entonces, ¿de qué va este epígrafe, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí con primacía ontológica de la pregunta por el ser? Bien, por primacía ontológica, ¿no? Entiende Heidegger que hay una primacía de la pregunta por el ser a la base de todas las ciencias. No todas las ciencias comparten algo, que es precisamente una primacía acerca del ser. Lo que pasa es que la manera en la que cada ciencia abunda en esta pregunta por el ser lo es desde una posición, digamos que regional, ¿no? Desde un dominio regional de su propio objeto, entiende el ser desde su propio objeto. Pero bueno, bien. Las ciencias, como ya digo que son ontologías regionales, son modos de descubrimiento de lo ente. Claro, son modos de descubrimiento de lo ente, ¿no? Pero que tienen a la base, digamos que una concepción del ser guiada de alguna manera desde el objeto de su ente, ¿no? De la matemática, pues será el número, ¿no? Desde la física, pues será el ser entendido como físico, y desde el instrumento de la matemática, ¿no? Bien. Las ciencias y sus campos de objetos, ¿no? Es de lo que va un poco este epígrafe. Las ciencias y sus campos de objetos, y por otra parte la fundamentación ontológica de las ciencias, ¿no? Hay de hecho una fundamentación ontológica de las ciencias. Curiosamente, para alguien que supuestamente ha pensado que la ciencia no piensa como el Heidegger, bueno, aquí lo va a demostrar, sin embargo le da muchas vueltas al concepto de las ciencias, ¿no? Aquí las ciencias están vistas desde el punto de vista de Dilthey, ¿no? Que es, digamos que con la fenomenología, la cuestión experiencial y vital del mundo de la vida de Dilthey es lo que en Alemania se lleva, ¿no? A la hora de hablar de ciencias, ¿no? Tanto de ciencias del espíritu como de ciencias empírico-matemáticas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí cómo curiosamente Heidegger realiza pues una especie de filosofía de la ciencia, ¿no? Una especie de epistemología, ¿no? Bueno, eso sería una especie de filosofía del conocimiento, ¿no? Sí, digamos una filosofía de la ciencia que, por tener a Dilthey debajo, ¿no? Incluso parecía que se estuviese adelantando al mismo Kuhn, ¿no? Con su estructura de las revoluciones científicas, ¿no? El origen de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Aquí Heidegger está pensando que la ciencia bebe de unas, digamos, de unas raíces que son las vivencias, ¿no? Hombre, no es en un sentido, digamos, que historicista y sociológico como el de Kuhn, ¿no? Pero sí, desde luego, hay un trasunto aquí detrás que es prereflexivo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la manera en que ese elemento prereflexivo es tomado por las ciencias. Bueno, como hemos dicho, el epígrafe es complejo, ¿eh? No me va a dar tiempo a hacerlo solamente en este vídeo. Por una parte tenemos la ciencia y sus campos de objetos, y por otro lado tenemos la fundamentación ontológica de las ciencias. Ya veremos que incluso aquí Heidegger habla acerca de la crisis de la ciencia y lo importante que son las crisis de la ciencia. Por eso digo que se va, no sé, parece que años antes de Kuhn se está pensando que el progreso científico viene como consecuencia de sus crisis, ¿no? Bien, pero vamos a ver cómo entiende aquí el progreso científico, y vamos a ver si para él el progreso científico es meramente acumulativo, ¿no? Es interesante ver qué filosofía de la ciencia tiene Heidegger. Bien, en primer lugar, pues cogiendo notas de Rivera, ¿no? No el de Ciudadanos, ¿no? Sino Rivera, el que tradujo Ser y Tiempo, el chileno Jorge Eduardo Rivera, hace una consideración general de lo que es el ser, que ya hemos visto antes, ¿no? Y dice Rivera, ¿no? Con razón, que el ser lo es siempre de un ente. O sea, no hay un ser sin un ente, ¿no?
El ser es en cada caso el ser de un ente. Y el ser no es independiente, no es independiente del ente, ¿no? Si no estaríamos haciendo una especie de ente supremo, ¿no? Que flotase por encima del resto de los entes, ¿no? Estaríamos haciendo una ontoteología, ¿no? Una cosa así, ¿no? Estaríamos hablando de un ser supremo como Dios o como el primer motor de Aristóteles, ¿no? O como, no sé, incluso la sustancia, ¿no? Bueno, la sustancia no exactamente porque sustancia primera, sustancia segunda, en fin, es otra historia, ¿no? Estaríamos hablando de una especie de universal, ¿no? Bien, entonces no hay una esfera que flote por encima de lo ente en sentido magno o superior, ¿no? El ser no es un ente supremo. Por tanto, la diferencia ser-ente consiste en el desbordamiento del ser sobre lo ente. Está en él, el ser está en lo ente, está en nosotros, está en las cosas, pero las trasciende. ¿De acuerdo? Bien, los entes no se encuentran aislados, ¿no? Entre sí mismos, ¿no? Esto es interesante en Heidegger, sino que se encuentran más bien en un estado de remisionalidad entre ellos, ¿no? Están en remisión los unos con los otros, ¿no? Hay aquí también una concepción holística, ¿no? Acerca de lo que es la totalidad de las cosas, ¿no? Entonces se forma así una especie de una totalidad de lo ente en su totalidad, ¿no? Lo que pasa es que lo ente en su totalidad, como bien dice aquí Rivera, no es un conjunto uniforme, sino que se encuentra articulado en diferentes sectores. Y esta es la primera noción, la primera concepción prereflexiva, ¿no? De dónde las ciencias van a partir, ¿no? Y se trata de los sectores del ente, ¿no? Estos sectores del ente, ¿no? Que se delimitan, ¿no? Son ámbitos de descubrimiento para la ciencia, ¿no? Y son sectores del ente que además son, de alguna manera, naturales, no son científicos, sino que son precientíficos. Son sectores del ente que el ser humano, por el hecho de ser humano, es capaz de diferenciar. Sectores como lo animado, lo inanimado, lo vivo, lo no vivo, lo inteligente, lo no inteligente, ¿de acuerdo? Estos son sectores del ente, son vastas regiones del ente, ¿no? Que están clasificadas y delimitados, pero prereflexivamente, todavía no científicamente, ¿no? Bien, a estos sectores de lo ente, ¿no? Forman lo que son regiones esenciales que le llama Heidegger, ¿no? Perdón. Sachgeweite, ¿no? Regiones de cosas, ¿no? De Sagen, ¿no? Cosa. Geweite. Dominio. Geweit. Sachgeweite, regiones de cosas, ¿no? Bien. Los sectores del ente, ¿no? Es una primera, como he dicho, diferencia dentro del todo de lo ente, ¿no? Sin reflexión teórica explícita, ¿no? Es natural y es de carácter espontáneo. Luego, estas regiones esenciales surgen de una delimitación ya de estos sectores de lo ente, una delimitación y un descubrimiento, ¿no? Y se relacionan con distintos saberes, ¿no? Estos saberes tienen como objeto, ¿no? Estas regiones esenciales del ente, ¿no? Una región esencial del ente que puede ser, por ejemplo, la historia, ¿no? Otra región esencial que puede ser la naturaleza, el número o el Dasein, ¿no? Para la historia, para acontecer o devenir histórico, pues tenemos la ciencia histórica, ¿no? Es decir, ya no solamente desde la época de los griegos, ¿no? Y de los romanos, sino la nueva ciencia histórica a partir del siglo XIX con Herder y con toda esta gente, ¿no? Para la naturaleza tenemos la física, ¿no? Para el número tenemos la matemática, para el Dasein, ¿no? Que es la existencia humana heideggeriana, tenemos la filosofía, ¿no? Por lo tanto, estas son las regiones esenciales, ¿no? Nos quedamos ahí con eso y dejo el vídeo y ahora continúo.